iglesia de Cristo, y que así, Señor, podamos estar atentos al mensaje que por tu Espíritu y por medio de una persona tú la haces llegar a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia y que no dejan que la palabra tuya caiga a tierra, sino que abren su corazón como una buena tierra para que ahí caiga la palabra y produzca los frutos al 100 por uno. Sea tu nombre glorificado y engrandecido. En esta casa tú eres, Señor, lo más grande, lo más sublime que nosotros tenemos, y por lo cual te adoramos y venimos, Señor, para congregarnos en tu nombre. Bendice a cada hermano, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ya son varios días que he venido meditando del libro de Josué, y muchas cosas estamos aprendiendo. Por lo menos su servidor ha venido aprendiendo muchas cosas del libro de Josué, que aunque ya lo he leído en varias ocasiones, como que llega un momento en el tiempo de Dios o del Espíritu y que nos permite enfocarnos en cosas que son necesarias para el momento que estamos viviendo. Y yo creo con todo mi corazón de que el libro de Josué es un libro de liberación. Cuando nosotros miramos que están plasmadas las crónicas de guerra de un pueblo, una generación nueva de guerreros que les tocó el vivir las promesas o promesas proféticas que Dios dio a sus antepasados, y que aquellos las recibieron con tanta fe como es Abraham, Isaac y Jacob, a los cuales primeramente con Abraham le prometió una tierra, una descendencia que iba a poseer las puertas de sus enemigos, y se lo recordó a Isaac y a Jacob. Pero ellos no pudieron ver esa promesa, ni pudieron tocar esa promesa, sino a la generación de Josué. De tal manera que el libro de Josué, como decíamos el día viernes, es el que nos revela la redención de Israel. Y eso tiene un mensaje para nosotros, que cuando Dios ha prometido que nuestra redención se acerca, significa que usted y yo vamos a poder ver el cumplimiento de esa realidad en nuestra vida. Nuestra redención se acerca, hermano, y nuestro Redentor viene y está más pronto y más cercano desde el tiempo que nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando yo veo entonces este libro como un libro de liberación, vuelvo a la carga a recordar que es como el libro de la epístola a los Efesios en el Nuevo Testamento. Y por eso ponía el ejemplo que cuando agarramos el libro de Josué, voy a poner la idea en la mano izquierda y la epístola de Efesios en la derecha, puedo decir que esta epístola está en Josué y que Josué está en la epístola a los Efesios, que los lugares celestiales de los que habla la epístola a los Efesios es la tierra de abundancia literal que Israel poseyó. Siendo así, entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender de este libro. Y entonces hoy quiero continuar un poco y avanzar con respecto a lo que empecé a platicar del día viernes, y el tema lo he titulado Jericó, el cambio del escenario de la batalla. Mis hermanos que nos acompañaron se dieron cuenta la base que utilicé, y quiero leer nuevamente Josué capítulo 6 verso 2. Dice: y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes, tocarán las trompetas. Ahora imagínese usted de que el Señor les está entregando una
una tierra con todos los beneficios y todas, hermano, aquellas bendiciones que pues él les recordaba a cada momento que era para ellos. Me llama la atención entonces que cuando Israel atraviesa el Jordán, lo primero que se encuentra es con una ciudad bien amurallada, una ciudad que no era fácil penetrarla, menos escalarla, y que para el pueblo de Jericó ese era su orgullo, era su fuerza. Y históricamente, cuando nosotros miramos algo, no solo de la Biblia, sino de la historia que narra acerca de los ejércitos que en el pasado intentaron también vencer al rey de Jericó, la historia misma dice, la teología enseña que fueron muchos ejércitos los que intentaron derrotar y no pudieron, porque estaba como acorazada esa ciudad, con murallas altas y de un espesor cada pared, que era imposible penetrarlas, perforarlas. Entonces esa era el orgullo de Jericó. Por eso se jactaba tanto de ser la ciudad que era. Ahora, lo que me llama la atención es que Dios le revela a Josué una estrategia de guerra que a ningún otro en la tierra se le había revelado. Nunca antes nadie pensaría de que se iba a ganar una batalla como lo estamos leyendo, que la ciudad fuera rodeada durante 7 días y que el mismo séptimo día le dieran 7 vueltas sonando 7 trompetas y que la ciudad se iba a desplomar por sí misma. Eso, sin lugar a duda, nadie lógicamente o razonablemente puede pretender pensar de que algo así pueda suceder. Si esto lo traemos a nuestros días, ¿quién puede pensar, hermano, de que sonando trompetas? Pero Dios estaba no solamente probando la fe de ellos, sino también revelándoles lo que yo llamo guerra espiritual de un alto nivel. Porque estamos viendo entonces que si ellos hacían lo que él pedía, Dios se iba a mover sobrenaturalmente para poder, hermano, impactar lo natural, lo físico. Para Dios no hay nada imposible que desde su esfera divina y sobrenatural, digamos, él pueda conmover lo que es físico y terrenal. Porque él es el mismo creador de lo terrenal y él como soberano es el único que puede romper las leyes de la creación. De ahí nadie más en su soberanía, él puede romper las leyes de la creación. Y entonces, interesante de que si ellos vencen esta ciudad a la manera de Dios, las siguientes batallas, que si las podemos numerar por el libro de Josué capítulo 12, aquellas 12 ciudades, 30 ciudades con sus 30 reyes, iba a ser más fácil vencerlo. Es decir, que las 31 ciudades que Josué capítulo 12 nos narra, usted puede verla: Jericó, Jai, Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Geder, Orma, Arad, Libna, Adulam, etcétera. 31 ciudades están ahí plasmadas. Pero si ellos vencían a la manera de Dios la primera ciudad, que era Jericó, el resto, las 30 otras ciudades, iba a ser más fácil la derrota sobre ellos. Porque entonces Dios les había enseñado con las instrucciones que les dio un nuevo método, no solamente para avanzar y derrotar a sus enemigos, sino para conviccionarse, como lo expliqué el día viernes, la importancia de las convicciones. Pero entre lo que estábamos meditando y que ya no tuve tiempo para poder avanzar, es que Jericó se vence, oiga esto, cambiando el escenario de la batalla. Por eso el tema así se llama. Y esto es importante, porque para el rey de Jericó y sus guerreros, el escenario que estaban acostumbrados a pelear era el siguiente: permitir que se acercaran sus enemigos. Al acercarse estaban dentro del blanco de los enemigos, y por más que ellos quisieran
digamos, lanzar flechas, lanzas o jabalina, era difícil porque las murallas eran muy altas y no tenían aquel blanco libre, por decirlo así, para poder entonces herir a algún soldado de Jericó. Siendo así que toda la ventaja la tenía el rey de Jericó sobre cualquier enemigo que se acercara. Eso se llama guerra asimétrica. Y la guerra asimétrica es una de las 7 guerras que, digamos, solo es conocida en la esfera de los militares de mayor rango. Es decir, que un soldado raso no las conoce, posiblemente ni un sargento conoce, hasta cierta altura, y con respeto quiero decir, es posible que ni un capitán conoce, sino que son de alto rango. Solo, hermano, la élite de ese rango es el que conoce las 7 guerras, que son estrategias, hermano, poderosas, y una de ellas es la guerra asimétrica. Y asimétrica lo que significa en un concepto así simple es de que alguno está en desventaja. La desventaja de uno, el otro la considera y toma ventaja de eso. Puede ser en sus armas, puede ser en el número de los soldados, puede ser en el temor, etcétera, cualquier cosa que sorprenda. Y entonces en este caso, eso era para el rey de Jericó, era una guerra asimétrica. Ellos no tenían pues la seguridad de que iban a vencer tratando de escalar o penetrar esa muralla. Ahora, lo que hizo Dios fue darles una estrategia, que era lo que no esperaba el rey de Jericó. Un tipo de guerra que para ellos no tenía lógica ni sentido, y que solo el hecho, hermano, de rodearlos durante 7 días, y el 7º día 7 veces, y sonar, hermano, 7 trompetas y dar grito al pueblo, para los de Jericó no tenía sentido. En ese momento los estaba Dios sacando a ellos de su ego, los estaba sacando de su altivez, los estaba sacando de su seguridad, los estaba sacando de su propia fe, y les estaba, hermano, poniendo confusión. ¿Y qué es lo que van a hacer ahora? ¿Y qué locura es la que están haciendo? Empezó Dios entonces a debilitar la conciencia de ellos, a debilitar incluso el equipamiento militar que habían recibido, porque no sabían qué iba a suceder después de ver a tantos, hermanos, hombres guerreros darle vuelta a la ciudad. Esto es interesante, porque lo que nos enseña entonces esta narración bíblica es que Dios quiere que usted y yo ya no pretendamos seguir haciendo la lucha que muchas veces hacemos contra cosas que nos han venido, hermano, haciendo la vida imposible por mucho tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Yo sé que todos, usted, yo, todos hemos tenido batallas, hermano, que han durado mucho tiempo. Hemos tenido adversidades, hemos tenido problemas, has tenido oposiciones en la vida. Yo sé, yo soy consciente. Sin embargo, mucha gente se ha frustrado o ha abandonado su carrera porque ha intentado pelear contra aquello, pero en su propia manera, usando su propia lógica, su propio razonamiento. Y hermano, y lo que ha producido es que nos ha desgastado. Mucha gente ha perdido la esperanza, otros hasta la fe, lamentablemente. Y Dios lo que está haciendo con esto es decirnos a usted y a mí que es necesario no caer, oigan esto, en el escenario de batalla de tu enemigo. Aló. Porque Jericó eso es lo que quería, que Israel cayera en su escenario, porque ellos sabían que lo iban a vencer. Pero entonces Dios lo que enseña con esto es: cambia el escenario de tu batalla. Porque Jericó, mire esto, tenía un escenario predispuesto para ganar sus batallas, predispuesto. Siempre fue el mismo, y Dios hizo que Josué y sus valientes no se engancharan en el mismo escenario de Jericó, sino que les enseñó a cambiar el escenario de la batalla. Muchas veces nosotros tenemos que cambiar ese escenario. Si alguien te levanta la voz, te grita y te maldice, mira, mejor calla. No es fácil. Ese es cambio de escenario de batalla. Si alguien te provoca, ¿se acuerda usted cuando era estudiante? Yo no sé si usted se acuerda todavía.
Y había ahí problemas entre compañeros, ¿verdad? Y usted sabe que siempre existe gente que le gusta ponerle fuego a la olla, hermano. Que lo que hacían era, mira, aquel dice que eres cobarde. ¿Qué le decís vos a él? El cobarde es él. Allá iba el otro. No, dice que vos sos 2 veces cobarde. Y el otro, dile que me lo demuestre. Y dice que es capaz de darte una buena. Y así, hermano, ya no se decía lo que decía. Y ya cuando provocaban el pleito, yo me recuerdo. Y lo hice muchas veces y le he pedido perdón a Dios. Y hasta allá entre medio de ellos estirando la mano. El que escupa primero, el que escupa, usted se acuerda de eso, ¿eh? Y aquel escupía y usted quitaba la mano y ¡pam! Le caía al otro y eran los agarrones. Entonces nos hacen caer en escenarios de batalla. El diablo siempre ha pretendido que usted y yo caigamos en los escenarios de las batallas de él. Pero ahora Dios nos está dando a nosotros revelación, nos está dando instrucción, nos está derramando sabiduría y nos está diciendo: no caigas más en el escenario de las batallas de Satanás, sino que ahora tú vas a tener que cambiar ese escenario. Y entonces no solamente es un problema eso, sino que cuando nosotros, usted o yo o alguien, cae en los escenarios que otros ya tienen predispuesto, hermano, nos va a afectar nuestro avance, nos va a afectar nuestra creatividad, nos va a afectar muchas cosas, de tal manera que quiero decirle que las personas que siempre están en las mismas batallas tienen su mismo escenario siempre. Y estas son las que no tienen metas. Las personas que siempre están en el mismo escenario de batallas son las que no tienen metas, no tienen rumbos, no tienen proyectos y no tienen ganancia. Siempre están pensando en vencer a otro. ¿Aló? Habla, Padre, úsalo, Señor. Vamos más directo cuando se trata de matrimonios. Dígame usted quién gana en los pleitos matrimoniales. ¿El hombre o la mujer? Va, el diablo dice. Va, no dijo la diabla, dijo el diablo. ¿Ok? Mire, hermano, nadie gana, los dos son perdedores porque los dos caen en el mismo escenario de la batalla que el enemigo quiere. Por eso él dijo el diablo, y es verdad, el diablo es el que crea los escenarios. Y entonces, cuando nosotros miramos cómo es que un espíritu de contienda puede venir a causar dificultad en gente que se ama, en gente que se ha hecho votos de amor, en gente que se ha hecho, hermano, promesas de estar en lo bueno y en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hermano, y luego se enfrentan como que fueran rivales, hermano, preexistenciales. Y uno lo mira, digamos, la hermana lo mira a él como que es el diablo. Ya dijo el hermano Carlitos, no lo dije yo. Y el hermano la mira a ella como que es Jezabel. Diablo, que el Señor te reprenda. Y a vos, Chabela, también que te reprenda el Señor. Entonces es terrible, es el mismo escenario. Entonces Dios nos deja ver ejemplos en la Biblia de que esa ha sido una de las estrategias que el Señor siempre revela. El problema es que nosotros no lo hemos detectado, pero Dios siempre nos deja ver en historias de las Escrituras y en aquellos que fueron vencedores en su nombre, vencedores en el nombre del Señor, que se dejaron guiar por Dios, porque esta es estrategia de Dios. Por eso el libro de Josué es el libro de la liberación. El libro de Josué son las crónicas de guerra de allá arriba, hermano. Es donde Dios te dice cómo pelear tus batallas. Ya no por la fuerza, ya no con espada, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Dele palmas al Señor de la gloria. Y entonces, meditando en esto, quiero ir a otro ejemplo que usted conoce y lo ha leído muchas veces, y es el escenario de batalla entre David y Goliat. Ahora miren qué interesante ese escenario también. Por ejemplo, dice 1 Samuel 17:42. Voy a ir rápido, hermano, quiero avanzar lo más que pueda, porque más tarde quiero hablar
de la suma de nuestra victoria. Vamos a enfocarnos en la ciudad de Jai. ¿Qué significa la ciudad de Jai para vencerla? Entonces dice 1 Samuel 17:42. Mire esto, usted conoce la historia. Goliat tenía en acecho durante 40 días a Israel. Israel estaba al otro lado del valle y al otro lado estaba Goliat. Y Goliat siempre se acercaba para proferir palabras de maldición contra Israel. Los provocaba, los retaba, los intimidaba. Una batalla de palabras, de intimidación terrible. E Israel estaba atrincherado, no avanzaba ni retrocedía, llenos de miedo, llenos de pavor. Imagínese usted lo que podemos entender, que aún Saúl, el rey, se había quitado su armadura, porque la armadura de un rey era muy vista, llamaba la atención porque era una armadura muy elegante. Cualquiera sabía quién era el rey cuando miraba a ese hombre armado con esa armadura que usaba. Y Saúl hasta se la había quitado para que entre varios no lo reconocieran, y por eso se la dio a David. Pero el asunto aquí, hacia donde lo quiero llevar, es que la Biblia dice en el verso 42, cuando el filisteo, oiga esto, él sabía, déjeme pensar en voz alta, Goliat sabía, era un paladín. Goliat era un paladín, era un hombre de guerra, experimentado. Y no solamente tenía una estatura que intimidaba, sino que la Biblia dice que usaba lanza, espada y jabalina. Y además de eso tenía un escudero, un hombre que le traía el escudo que él usaba, que era del tamaño del escudero. Y entonces era, hermano, lo que se ponía delante de él a cubrir como blanco. Pero entonces se supone que si traía todo ese equipo, era porque sus enemigos podían usar también flechas, podían usar también lanzas, podían usar también jabalina. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Entonces Goliat estaba preparado contra las clases de ataque que él podía experimentar, y por eso era su equipo así. Pero entonces viene David y le cambia el escenario. ¡Ay, esto es glorioso! ¡Esto es glorioso! Bendito sea Dios. Entonces dice que cuando el filisteo miró a David, dice, cuando el filisteo miró y vio a David, dos cosas diferentes. Mire qué interesante lo que la Biblia dice. Miró y vio a David, dos cosas, no es lo mismo. Mirar es, hermano, ver espontáneamente o de momento, pero no percatarse de detalles. Ver es diferente porque es fijar la vista específicamente en un punto para poder rescatar detalles. Hay diferente. Por eso es que dice miró y vio. David miró el ambiente así nomás, pero después vio cómo estaba armado Goliat. Entonces dice, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho. Esto le va a gustar a las solteras. Rubio y bien parecido. Ay, Dios. Ninguna soltera dijo recibo. Y el filisteo dijo a David, mire lo que le dijo el filisteo. ¿Qué vio? ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. ¿Se puede imaginar que por qué lo maldijo? Porque se dio cuenta que David no era guerrero en primer lugar y que se lo estaban mandando a él. Para él eso significaba que su ego, otra vez, su carácter de guerrero había sido, hermano, menospreciado por uno que no tenía pues apariencia de guerrero y iba con un palo. Entonces desde ese momento David está cambiando el escenario de la batalla. Yo recuerdo hace unos meses o años, cuando
perdón, mire, de lo espiritual me voy a meter a lo carnal, hermano. ¿Usted me perdona? Viendo un partido de Estados Unidos contra México. Ustedes, como son evangélicos, no miran, ¿verdad? Y entonces ahí hubo un jugador que parece que está en España, no recuerdo el apellido, chiquitito, que se puso de tú a tú con un americano, hermano, muy alto el hombre. Y entonces el grandote lo vio que aquel era más pequeño y lo menospreció y hasta le hizo así de burla. No sé si ustedes vieron eso. Ay, solo el hermano, gracias tuya, somos dos carnales. Fíjate, los hermanos son evangélicos, no miran televisión. Pero entonces eso quiero llevarlo a ejemplo para que usted vea más o menos la idea que sintió Goliat cuando vio a un personaje que no tenía apariencia de guerrero, que no venía equipado y que, es más, hermano, me traía una vara de pastor. Y aquel le dice: ah, tú vienes como que soy perro, vienes contra mí. Y lo comienza a maldecir y le dice lo que va a hacer con él. Pero lo que no sabía es que David estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, quien es el que nos da la revelación para pelear nuestra batalla a la manera de Dios, desubicando, confundiendo las fuerzas de las tinieblas. Oiga esto, quiero decirle, hermano, que las fuerzas de las tinieblas se pueden confundir en el nombre de Jesús. Se pueden confundir. Y entonces, esto es importante porque aquí lo que estamos viendo, cómo se cambian los escenarios. Ahora miren, qué interesante. Ahora vea cómo estaba equipado Goliat. Entonces, viene David y aparece con esa vara. Pero dice también el versículo 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Oiga esto. Y me llama la atención que usted puede ver las capacidades que tiene una jabalina. Por ejemplo, las armas de Goliat significan su alcance y el potencial que él tenía en la batalla. Por ejemplo, una espada que traía nos habla de la batalla de cuerpo a cuerpo. Si era más grande, la espada era más larga, más pesada. Eso era ventaja que tenía sobre David. Por ejemplo, una lanza puede alcanzar su objetivo hasta 30 metros de distancia. Una jabalina puede llegar hasta 50 metros en su alcance. Y entonces, para mí, esto es el sistema de Goliat. Ese era el sistema. Su sistema no cambia y es figura a la misma vez de las personas que pelean y combaten siempre con ese tipo de escenario. ¿Aló? Para mí nos habla de aquellas personas que su escenario, digámoslo así, su escenario es lo mismo: espada, lanza y jabalina. ¿Usted no conoce gente así? Que su escenario es espada, lanza y jabalina. Y hoy tienen más alcance de 50 metros. Hoy tienen más alcance de 30 metros. Hoy pueden mandar un texto desde cierto país a otro país peleando. Hoy pueden hacer una llamada telefónica e insultar y maldecir a otra gente a través de una llamada telefónica, a través de las redes sociales. Hoy hay más alcance y hay gente que está utilizando esas formas o esos medios para estorbarle la vida a otro. ¿Quieres cambiar el escenario? ¿Cuántos han recibido intimidación? ¿Cuántos han recibido amenazas? ¿Cuántos han recibido mensajes negativos? ¿Sabes qué? No los contestes. Si te los están mandando de lejos, cámbiale el escenario. Dile: está bien, voy a considerar, pero si tú vienes personalmente. No puede, porque la migra lo va a agarrar en primer lugar. Cambiar el escenario. Entonces, mire qué interesante. Cuando la gente se apoya en su lanza, en su espada, lanza y jabalina, esa gente es la que siempre tiene el mismo problema. Y lo que quiere es hacerte entrar en su escenario.
Entonces viene David y cambia el escenario, y en vez de salir él con espada, lanza y jabalina, ahora le cambia el escenario de una vara. Y entonces dice la Biblia que aparece con una honda y con piedras. Mire cómo cambia el escenario. 1 Samuel 17:49. David metió la mano en su saco de él, metió la mano en su saco y sacó de él una piedra, la lanzó con honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Wow. Ahora mire qué interesante, que se calcula que una piedra lanzada con una honda puede alcanzar su objetivo a 100 metros. Aquel chiquito, aquel que sin apariencia de guerrero, aquel que no intimidó a Goliat, aquel que apareció con una vara, hermano, de pastor, aquel hermano quizás de poco peso, de poca estatura, pero confiaba en Dios, se dejaba guiar por el Señor Todopoderoso. Y entonces con cosas tan insignificantes, hermano, tan artesanales, una piedra tomada de un río y una honda, hermano, una honda que sí era experimentado para moverla y sacarle velocidad, porque así él corría a todas aquellas fieras que querían atacar a sus ovejas, a las ovejas de su padre. Lo que sí sabía David era agarrar la honda y mecerla, hermano, irle dando la fuerza, y al sentir que ya tenía la fuerza y la presión, tenía un blanco perfecto también, y fue el que demostró al lanzarle una piedra que alcanza su objetivo a 100 metros, una sola arma. Una sola arma, lo doble. Y lo que quiero decirte con eso es que a veces nosotros ya tenemos el arma de Dios, ya tienes la forma. Lo único que hay que hacer es estar atento a lo que el Espíritu de Dios dice. Lo que tenemos que hacer, hermano, es no caer nosotros en intimidaciones de parte del enemigo. Hermano, si es verdad que usted y yo no tenemos que tener un alto concepto de sí mismo, pero también no puede tener un bajo concepto de sí mismo. Usted en Cristo, hermano, somos más que vencedores en el nombre poderoso de Él, hermano del alma. Ya suficiente tiempo el diablo nos zarandeó e hizo con nosotros lo que quiso, pero ahora, hermano, a usted y a mí, el Señor nos ha guardado hasta este tiempo y nos ha venido preparando y equipando, y ha venido preparando nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para poder recibir instrucciones específicas y vencer a todos aquellos que por mucho tiempo te han hecho la vida imposible. Dele palmas al Señor de la gloria. La reflexión de esto es que cuando usted o yo respondemos al escenario, el escenario de batalla, de problemas, de luchas, de confrontaciones, de provocaciones, cuando usted y yo, hermano, respondemos a ese escenario, significa que aunque usted crea que gana la batalla, usted la pierde, porque entró al escenario del otro que tiene ya previsto cómo vencer. Esto es importante. Esto es bien importante, hermano. Hay gente que ya tiene planeado cómo provocar. Ya sé cómo lo voy a provocar. Ya sé cómo le voy a tocar esa su emoción que tiene afectada. Ya sé cómo sacarle, perdón lo que voy a decir, la bestia que trae por dentro. Señor, reprenda al diablo. Y hay gente que dice, ya sé cómo lo voy a provocar. No, hermano, tranquilo. En Dios se vence las cosas que el enemigo quiere hacer. Entonces, aquí dejo el tema del escenario y continuamos con Jericó, porque esto es importante. Dios de antemano le dijo que le iba a entregar a Jericó. Ese es solo ejemplo de cómo se cambian, pero volvamos a Jericó. Entonces mire, y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros.
Esa fue la promesa. Entonces ahora ellos tenían que demostrar que le han creído a Dios. Muchas veces Dios nos habla por sueño, por visiones, por profecía, por la palabra. Nos habla, hermano, y te dice que Dios está contigo, que Dios te va a sacar adelante, que Dios te va a ayudar, que no te va a desamparar, que no prestes atención a lo que dice el diablo y tantas cosas. Y tú le crees en ese momento, pero cuando ya estás delante de la adversidad, ahí es donde tenemos que decir, bueno, Él ya me prometió. Yo lo voy a hacer porque Él ya lo dijo. Yo voy a creer porque Él ya lo dijo. Y entonces le dijo a Josué: te he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Este texto tiene sentido, porque no eran cobardes guerreros, sino que le está diciendo: he entregado a sus valientes guerreros. Eso es tremendo, hermano, porque el Señor, ya le expliqué yo, desmoralizó al ejército y les hizo ver que esa muralla no apantallaba a los que le creen a Dios. Está bonita la muralla, bien bonito, para ponerle en la pared un grafiti y poner Jericó para Cristo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, pero mire, hermanos, los problemas que hay en Jericó, y a eso voy. Miren lo que quiere decir Jericó. Jericó se puede escribir así como usted lo mira, que es transliterado del hebreo a nuestro español, pero considerando algunas letras del hebreo. Se puede decir Jericó o Yerechó o Yerech. Esas palabras significan que Jericó es el nombre de la ciudad, que quiere decir la luna o nueva luna. ¿A quién van a derribar? A la luna. Eso es Jericó. Algunos estudiosos dicen que Jericó se llama también ciudad de la diosa luna o ciudad de la luna. Otros dicen que fue llamada así porque la llanura en la que está rodeada tiene una forma de media luna donde estaba la ciudad. Entonces tiene una forma como de media luna. Ahora, aquí hay algo interesante de los problemas que hay allá adentro. Si nosotros aplicamos el significado de la luna, ¿por qué se llamaba ciudad luna? ¿Por qué la batalla era contra la luna? ¿Qué tiene la luna en sí? ¿Qué hace la luna en sí? Hablando en términos espirituales, considerando, hermano, la influencia natural que tiene la luna. ¿Sí? La luna tiene influencia natural. Entonces hay que considerar el significado espiritual. Por ejemplo, la luna cambia cada 29.5 días para entrar en una fase. O sea, la luna incluso tiene 8 fases que cambia cada 29 días. Pero solo 4 de ellas son las más significantes o que más recordamos nosotros. Y es que hay luna llena, luna nueva, media luna o cuarto menguante. ¿Sí? Déjeme decirle, hay hermanos que son media luna, o hay hermanos que son luna llena, luna. Usted no ha pensado por qué a la gente le dicen a veces así. Fíjate, le dice uno al otro, que salude a aquel hermano y vieras la gran cara que me paró. No le hagas caso si ese hermano es Luna. No de apellido Luna, sino que es Luna, es un dicho que ya se lo voy a explicar. Lunático, pues. Ahora, mire esto. Esta ciudad representa la batalla, oiga esto, con nuestros cambios psicológicos que sufren el alma. Esto es tremendo, hermano, porque hay hermanos que son tan resentidos y usted no sabe ni cómo llegarles, o son tan variables en su carácter. Usted no conoce gente así.
Mira, ya viene el hermano, ¿y por qué no lo saluda? Es que yo no sé cómo me va a responder. A veces está contento, otras veces está enojado. Entonces hay hermanos que son variables en su carácter. Pero no estoy criticando o juzgando a una persona, porque muchas veces esos cambios de carácter tienen que ver por algún problema en su alma. Y como nosotros desconocemos el problema de su alma, entonces solamente le atribuimos, ¿verdad? Ese hermano tiene mal carácter. Pero aquí no se trata de que usted diga así, cabal, le está cayendo al hermano. No es para nadie. Lo que se trata es que cada uno de nosotros pueda tener como una reflexión de su vida y poder darse cuenta que usted y yo estamos llamados a vencer nuestra propia luna de nuestra alma. Ay, aquí podemos hacer algo, hermano, que estoy sintiendo por el Espíritu. ¿Qué tal si le preguntamos a la esposa cómo es su marido? Mire, aquí yo le podría decir, mire, yo lo miro dulce, fíjese, amable, educado, respetuoso, caballero. Ay, diría, usted no lo conoce en la casa. Terrible, ¿verdad? Preguntémosle al hermano cómo es su esposa. Mire, hermanos, es una santa de Dios, diría la hermana, ¿verdad? Si cuando ella habla, ángeles cantan. Si ella dio guarda, hermano, diría alguien. Pero si le pregunta al marido, olvídese. Si Dios me ha dado las fuerzas para soportar este Vietnam, diría. ¿Ok? Todos tenemos algo en nuestra vida que tenemos que vencerlo, porque eso es lo que Dios quiere. Porque mientras no cambie aquello, vamos a usar siempre ese mismo escenario de Jericó. Cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos despreciados, cuando nos sentimos en desventaja, vamos a querer usar la fortaleza de Jericó, porque ese es nuestro ego. ¿Me doy a entender? Cambia el escenario en tu batalla, porque incluso, oiga lo que le voy a decir de esto. Déjeme leer primero esto. Ciudad Luna o ciudad de la diosa Luna representa la batalla contra nuestros cambios psicológicos que sufre el alma. Habla de que Jericó representa lo variante que somos y que nos afecta en avanzar en nuestro caminar en pos de lo prometido por Dios. Nos afecta en nuestro avance. Las influencias de la luna nos afectan en nuestro avance. Cuando hablo de luna, hablo de Jericó. Jericó era lo que ya estaban en la tierra prometida ellos. Ya habían cruzado el río Jordán, pero esas murallas les impedía avanzar en la promesa de la vida de abundancia. Tu vida de abundancia es importante, hermano. Que tú tengas abundante paz, abundante alegría, sí, abundante gozo, abundante sabiduría, abundante amor, abundante unidad, porque eso te produce tener una salud en tu alma y como consecuencia una salud física. Mucha gente se enferma de problemas físicos porque viene de su alma el problema. Emociones dañadas, sentimientos afectados. Entonces, tarde o temprano, hermano, el cuerpo ya no va a resistir. Y entonces, cuando se dan las enfermedades físicas, tus síntomas físicos muchas veces es el grito de tu cuerpo que te está diciendo: préstale atención a tu alma, y en tu alma las emociones. Las ansiedades, el estrés, que te duele esto y te duele lo otro, muchas veces es por causa de emociones afectadas. Es tu Jericó, es mi Jericó. Tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús. Necesitamos vencer Jericó. Necesitamos, hermano, ya no cambiar el escenario, aquellas batallas cíclicas, aquellos problemas repetitivos, aquel mismo escenario. Ya no podemos ser afectados espiritualmente. Ya el Señor viene, mi amado hermano.
Y es vencer tu luna y mi luna, vencer tu Jericó y mi Jericó, es una señal profética para el arrebatamiento. Esto es tremendo lo que le estoy diciendo, y yo se lo puedo comprobar en la Biblia. Mire esto: la historia bíblica de vencer Jericó es una representación que nos instruye a que todos nosotros debemos vencer nuestro propio Jericó. Para Israel natural era paredes altas y gruesas. Para nosotros, hermano, existe una Jericó, pero que se puede vencer, representada en Apocalipsis capítulo 12 verso 1, y dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Mire usted entonces, la mujer, ¿quién es? Es la iglesia, somos los creyentes. Los pies, ¿qué representan? Los pies representan la autoridad ejercida. Los pies representan símbolo de victoria. Los pies representan conquista. ¿Y qué es la luna? Figura de Jericó. Que tus pies benditos puedan poner bajo la planta de ellos tus problemas psicológicos, tus problemas emocionales y sentimentales. Que tus pies sean, hermano, posados sobre esos cambios que te hacen que tu carácter sea por momentos pacífico o explosivo. Oh, hermano, muy difícil de poder, hermano, predecir cómo está cada día un hermano o una hermana, cómo se levanta, cómo se acuesta, cómo va a trabajar, cómo viene a la iglesia. Es imposible predecirlo, pero solo Él sabe, y el Espíritu de Dios sabe, y Dios te puede ayudar a poder sanar de ese pasado difícil las cosas que te hirieron y que han dado lugar a que tu carácter sea de tal manera. Dios mío, mire, 1 minuto me queda. Ahí está. A veces el hermano viene como luna llena, otras veces viene como luna nueva, otro como media luna y otro como cuarto menguante. Qué terrible. Rapidito, según algunas fuentes, la luna siempre ha influenciado la tierra. Por ejemplo, según algunas fuentes, voy a usar 4. Bíblicamente provoca manifestaciones. Bíblicamente, la luna influencia para que la gente tenga manifestaciones. Naturalmente, según datos de agencias de seguridad, tiene que ver con la violencia en los días de la luna llena. Imagínese, hermano, que todo, digamos, hombre o mujer que forma parte del departamento de seguridad pública, un policía, un sheriff, etcétera, ellos saben, ellos han sido instruidos que cuando hay luna llena, la violencia aumenta. ¿Cómo puede influenciar en el carácter de las personas? Científicamente está comprobado también que en el día de luna llena más mujeres dan a luz. La marea aumenta en los mares. Los líquidos son afectados. Como ciencia ficción, los mitos de los hombres lobos. ¿Cuántos se acuerdan la película del hombre lobo? Que cuando se ponía la luna llena, ¿verdad?, aparecía el hombre lobo. ¿De dónde habrán sacado esa mitología? Es mitología. Pero usted recordará que los mitos tienen media verdad. No nacen solo por invento del hombre. Tiene que haber algo que dio lugar al mito, que se ha mantenido por mucho tiempo y que ahora es mitología. Y la Biblia deja ver que bíblicamente en los días de Jesús le llevaron un día a una persona, con todo respeto quiero decir, que en estas versiones, Nacar Colunga, le llamaban lunático. En las versiones actuales se llama un epiléptico. Pero mire Mateo 17:15, le dijo: Señor, ten piedad de mí, de mi hijo que está lunático y padece mucho, porque con frecuencia cae en el fuego y muchas veces en el agua. Mateo 4:24, y corría su fama de Jesús por toda Siria
y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Montón de gente lunática le llevaron, hermano. Apartemos por un ladito la palabra epilepsia. Montón de gente con problemas emocionales. Montón de gente afectada en su carácter. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es conquistar Jericó. La palabra lunático de latín significa luna o lunar. En los días del Señor Jesús, los rabinos creían que esa enfermedad estaba ligada a los ciclos de la luna. La palabra lunático en hebreo es el numeral 4583, que se dice seleniasomai. Seleniasomai. Yo creo que quiere decir ni se le acerque. No dice eso. Significa uno que es golpeado o influenciado por la luna. Ay, Señor. Mire, este tema lo voy a tener que seguir más tarde. Mire, cabal. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor, hermano? Aleluya. Mire, antes que me sonara y me afectara mi carácter, dije yo, este es el final y lo pago. Entonces, voy a explicar más tarde, eso lo leo. Póngase sobre sus pies, por favor. Más tarde voy a explicar esto, que era parte todavía de la conquista, pero voy a explicar, aunque fue contra otra ciudad. El pasaje, ¿qué significa Josué 10:12? Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Esto lo voy a explicar más tarde. Mire cómo Dios nos da pistas de que hay que vencer nuestro Jericó. Y para vencer Jericó, o vencer las influencias de Jericó en la figura de una luna, Josué hizo algo y le dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón, y no salgas de ahí. Lo voy a explicar. Pero yo quisiera aprovechar este momento para que usted, delante del Espíritu Santo, hermano, hoy que hay un momento tan sublime de adoración, y se ha pasado momentos difíciles que no ha podido sanar, pidámosle al Señor que nos ayude. Ahí donde está, ponga sus manos sobre su pecho como una figura y pídale al Espíritu Santo que lo ministre. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestro caminar, Señor. Conoces nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Tú sabes si nuestra meta de aquel supremo llamamiento será como un punto que se va a alejar cada día más, porque nuestras batallas en nuestra alma nos desenfocan, nos desaniman, y hemos perdido el ritmo, Señor, de avanzar. Que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos haga reconocer, Señor, aquello que nos hace ser variables en nuestra forma de hablar, de caminar, de pensar, en nuestra forma de cumplir con el papel como padres, como esposos, como hijos de Dios, como siervos tuyos, Señor. Sana al que está necesitado, Señor, de una restauración de su alma. Que toda herida sea cicatrizada en el nombre de Jesús. Que todo dolor, toda amargura, todo resentimiento, toda ira, todo odio, mire, pongámosela a los pies de Jesús. Póngale a los pies del Jesús sus luchas. Cambie el escenario de esa batalla. Vacía
nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a tu pueblo, Señor, y le pedimos que sea tu mano poderosa el que toque cada área y que se quite aquello que influencia nuestro ser. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y profetizo que el segundo turno de este día va a ser un servicio de adoración, donde perfume llegará, Señor, a tu trono de nuestra adoración. Llévalos en paz y llévalos con bendición. Bendecimos a nuestros hermanos que están detrás de esa cortina. Bendícelos, ayúdalos, ayúdame a mí también, Padre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde. Dele palmas al Señor.